Hola y bienvenidos al canal Despejando Enigmas. Hoy seguiremos con el tema de Navegación Estelar 2, cuarta parte, donde hablaremos del vuelo supraluminar. Las imágenes son para dar soporte al relato. El artículo es de Svaru de Erra, una mujer no terrestre de la estrella Taygeta en las Pléyades. Además, recalcar que esta información no se encuentra en la Tierra, es 100% estelar. La voz, con un efecto especial, es la de Svaru. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Navegación Estelar 2, cuarta parte. Vuelo supraluminar. Tengo un concepto que es base y es algo difícil de describir. Cómo desde un lugar, el éter, se puede llegar a todos los lugares del mundo físico, incluyendo todos los puntos en el tiempo de esos lugares en el mundo físico. Si se está en el éter, como desde el éter, se está manifestando todo lo que hay. Entonces, solo es un punto de vista, que en este caso, un punto de vista es el equivalente a una frecuencia. Solo cambias tu punto de vista, frecuencia, desde el éter, y ya estás donde y cuando deseabas. No hace falta viajar ni moverse, solo cambiar la frecuencia que tienes con los motores de la nave, para ser compatible con ver o estar en otra frecuencia, que a su vez es un lugar con un punto específico en el tiempo. Todo existe de manera como sobrepuesta, y solo se percibe un lugar y posición temporal cuando se tiene una compatibilidad energético-frecuencial. Es comparable a estar en un cuarto oscuro. Hay objetos en ese cuarto que solo se pueden ver con cierto filtro de luz. Entonces, enciendes tu linterna con una luz azul. Solo podrás ver las cosas que no sean del color azul, porque las que lo son desaparecerán de tu vista. Pero, si cambias de frecuencia de luz y le pones un filtro de color rojo a tu linterna, entonces podrás ver las cosas que antes eran invisibles a tus ojos, porque son de color azul. Y al mismo tiempo, ya no podrás ver las cosas que son de color rojo, que antes sí eran visibles para ti cuando tenías el filtro azul. Cuando un lugar tiene una frecuencia, al igualar dicha frecuencia, se convierte en la misma frecuencia indistinguible de ella. Cuando transmites una frecuencia de lo que sea, a digamos 102 MHz, y con otra cosa llegas y transmites a 102 MHz, solo se vuelve más de lo mismo, indistinguible uno del otro. La frecuencia del toroide de una nave solo es como el filtro azul o rojo de nuestra linterna. Solo a través del filtro de frecuencias, que es el toroide, podemos ver o experimentar un lugar en el espacio-tiempo. Solo encendemos nuestro filtro azul y percibimos el estar en las Pléyades, Erra, y con los motores lo cambiamos por el filtro rojo, y de repente percibimos estar en la Tierra. Nada ha cambiado, solo nuestra percepción lo que modifica lo que vemos. Tienes un aparato de radio o estéreo para escuchar música. Sintonizas el 102.5 FM y escuchas a Richard Wagner. Le das la vuelta a la perilla y sintonizas 92.4 FM y escuchas música pop. Ya estaban ahí las dos cosas, en el mismo espacio. Solo es el filtro de tu atención lo que te permite escuchar a Wagner o a la música pop. Como si tu aparato de radio estéreo fuera tu nave, pero el aparato no se mueve, no va a ningún lado. La nave
tiene un mapa de frecuencias exactas en su ordenador. A voluntad, se envuelve a sí misma dentro de un toroide de alta energía, con el principio de frecuencias dominantes. La frecuencia exacta energética del toroide, controlado por el ordenador, se impone sobre la misma nave y todo lo que está dentro de ella, cambiando su frecuencia exacta, volviéndola compatible con el lugar de destino a costa de dejar de serlo con el lugar de origen. El tiempo solo es una variante energético-frecuencial de un lugar. En sí mismo, de forma aislada, el tiempo está detenido y solo con la presencia de una conciencia, a partir de dicho instante, que es una frecuencia en sí, es que se comienza a animar la escena con una secuencia de eventos. Entonces, todos los instantes a nanosegundo que jamás han existido dentro del universo continúan existiendo como frecuencias dentro de un campo que es infinito y lo incluye todo. Ese campo es el éter. Cada instante en el tiempo es como una fotografía fija en el tiempo. Eventos detenidos como en un carrete de cine. Fotografías aisladas, inmóviles, sin sentido, sin secuencia, solo unas muy parecidas a otras. Todas dentro del éter. Sin tiempo. Solo son posiciones fijas, eternas que componen el todo, que es la fuente, el yo unificado, el éter. Como un carrete de cine, no está animado. Se necesita que alguien con percepción venga y anime las imágenes sueltas, les dé sentido, secuencia y velocidad. Cada hoja de papel es un lugar en el espacio-tiempo. Es fijo, no hay tiempo, solo es. El viajar en nave a una posición en particular es solo el ser compatible con una u otra hoja de papel ahí. Y a partir de tu llegada a esa hoja en particular, es desde donde empezarás a percibir la animación. Esto significa que no es problema alguno para una nave el viajar del punto A al punto B, ni lo es problema alguno el viajar de una fecha a otra fecha. Por igual en el espacio y en el tiempo. A esto se le llama vuelo supraluminar. Excede la velocidad luz por cantidad de factores incalculables, pues resulta un proceso o salto instantáneo, sin imponer distancias ni fechas en el mundo o lado físico del universo. En sí, no es tan difícil de comprender una vez que se entienden estas cosas. Solo necesitas un mapa de frecuencias a detalle y un aparato que cambie y te cambie a ti de frecuencia con precisión. Me detengo aquí por preguntas, comentarios, antes de seguir. Tengo una, aunque puede ser un poco desviante. Tal vez la dejo para el final. Gracias, Esbarú. Adelante. O no podré seguir por pensar en esa pregunta. Ok. Hablas del observador. Cómo anima todo con su percepción. Pero aún me quema la pregunta. ¿De dónde aparece el observador mismo? Ese algo que somos, observando y animando todo. ¿Cómo se produce el proceso de observar de la conciencia misma con la capacidad de observar autoconciencia, consciencia? El mismo proceso de estar consciente, tener conocimiento de tu misma existencia, confiere un proceso que implica contraste de una u otra forma. Si se es el todo, todo está presente en el todo. Por lo tanto, incluiría todos los puntos existenciales en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, no habría ninguna animación temporal, ni ninguna percepción de transcurso del tiempo. Porque todo está contenido en la fuente del todo, que en este caso le llamo éter.
En el momento que se tiene una percepción de separación del todo, como fragmento holográfico del todo, se tiene una percepción entre lo que se es y lo que no se es. Esta es la base de la percepción de la animación del tiempo a partir del punto de vista de un punto observador, consciencia en particular. ¿Y qué produjo la separación de la cual mencionas? Lo que llamamos observador sería la parte de la fuente que llamamos fragmento holográfico, que a su vez es lo que podríamos llamar nuestra conciencia. Digo conciencia por poner un nombre. La percepción de aparente separación del todo, el estar consciente de que se es y de lo que no es, parte de uno misma, como base de tiempo mismo. Y como ya he descrito antes, la velocidad del tiempo dependerá de la cantidad de datos que una conciencia pueda procesar en su entendimiento. Conciencia, siendo que entre más datos, más rápido se percibe el tiempo. Como ejemplo de esto, un niño pequeño percibe el tiempo como algo mucho más lento que un adulto, porque está procesando menos datos que el adulto. Sin embargo, al acelerar aún más la cantidad de datos perceptibles por las conciencias, se llega a un punto en el que se produce una unificación de la percepción temporal, creando una ilusión de presencia en una densidad. Ilusión porque eso es una densidad. Se cambia de densidad a una más alta en donde se procesarán más datos, más consciencia, más percepción. Sin embargo, si lo comparas de una u otra forma con la velocidad de percepción, consciencia, del primer punto comparativo, encontrarás que hay un desliz temporal muy acentuado, como en el caso entre Temer, Erra y la Tierra, que es de 4.6 días en la Tierra por 1 en Temer, Erra. Sin embargo, la percepción de la duración de un día en uno u otro lugar es básicamente el mismo. Se dice que la fuente original, el todo, se fragmentó porque era la única manera de poder seguir en expansión, porque viene siendo lo único que desean todos los organismos con conciencia. ¿Pero por qué? ¿O cómo sucede eso exactamente? Si el gran éter, la fuente original, universo o como le llamen, lo es todo, comprende todo, todo es parte de lo mismo en forma unificada, sin dejar nada atrás, todo incluyente, entonces también incluiría obligatoriamente el concepto de tener puntos aparentemente aislados que son fragmentos del todo. De esta forma se podría explicar que simplemente por su naturaleza de contenerlo todo, pero absolutamente todo, el éter debe incluir las conciencias y sus percepciones de estar limitados, de ser o no ser algo más, la aparición de la dualidad de yo soy versus no soy. Por lo tanto, el proceso de fragmentación solo es parte obligatoria del éter mismo. Y me consta esa comunicación de Temer o de Erra, a veces en las mañanas o por las noches, pues eran las rotaciones entre Pléyades y la Tierra, los días más largos que aquí, o en Cindriel, donde es otro tipo de tiempo en percepción, es otro. Esas comunicaciones sí que son apreciadas por los esfuerzos para dicha comunicación por este medio. Ajá, sí, solo es la percepción, digamos que por medio de la matrix colectiva formada por las conciencias individuales, que existan en un lugar, reino o densidad en específico, y de los cuales no podemos tener una percepción de que se está viviendo más o menos rápido en cuanto a la duración de la unidad del tiempo, si no lo comparamos directamente con otro lugar en específico. En este caso, la Tierra versus Temer, por ejemplo. Ok, otra pregunta. Entonces, lógicamente, si queremos visitar la Tierra en 5D,
serán unas coordenadas totalmente distintas a la Tierra 3D, ¿correcto? Sé que es una pregunta sencilla. Así es, correcto. ¿La Tierra va cambiando de frecuencias? Entonces, la Tierra 5D ya existe y siempre ha existido, ¿sí? Y una pregunta, Svaro. Sé que sale un poco del tema. ¿Tú has visitado la Tierra en 5D? Sé que muchos seguidores se la preguntarán. El que no se perciba es por la percepción de las conciencias que la habitan. Entonces, depende de las personas el que suban o no su frecuencia de percepción. Y ni yo ni nadie desde fuera puede hacerlo por ellos. Y una vez más, aunque las masas me critiquen, es trabajo de los humanos y solo de ellos el trabajar en sí mismos y colectivamente para poder percibir una Tierra 5D ya existente. Sí, he visitado obviamente, me he quedado observando y he visto cosas ahí. Sin embargo, como estamos aquí, ustedes y nosotras o yo, entonces ya percibimos una línea temporal, sea como sea, y hacemos lo que podemos o podamos para ayudar a quienes estén en esa línea temporal, solo porque estamos percibiéndola, porque nos involucramos al percibirla. No porque, al ya estar percibiendo esto, la Tierra como es hoy, tienen la obligación moral de ayudar. Pero sí deben cambiar las ideas acerca del cómo funciona el tiempo. Por eso es tan importante la Tierra para tantas razas extraterrestres. Y por eso hay tantas razas juntas viviendo como humanos, y los humanos no existen. Todos y cada uno de ellos son extraterrestres. Algunos lo saben, otros no. Ya he descrito cómo y por qué, al modificar la frecuencia de la nave con su toroide, se salta de un lugar a otro. Esta información pueden ustedes insistir, que no se encuentra en la Tierra. Si les dicen lo contrario, mienten. Nunca se ha dicho ahí. Es una táctica para desacreditar el que la gente crea que lo han sacado de otro lado. Quien lo diga está ligado a los que intentan desacreditarnos, y no es por broma, es táctica. Más que nada en estos vídeos que son totalmente nuevos. Entonces puedes hablar de esto. Solo es atacar esta información. Es 100% estelar. Solo una nota. Hablan de que hay patente para comunicación por muones. Desconocí ese dato. Pero Aneka me ha dicho que de ninguna manera es lo mismo, que es solo teoría de su parte, y no usan ni las mismas partículas ni bandas de frecuencias muónicas de nosotras. Entonces, resulta una caricatura, y sobre todo me parece que la fecha de la patente es posterior a lo que hemos dicho aquí sobre eso. Así que podría ser como consecuencia de nuestros vídeos. Materiales superconductores. No son los mismos que en la Tierra. Sus propiedades difieren. Muones no son los mismos tampoco. No deseo ni puedo dar más información a detalle completo acerca de aleaciones, frecuencias exactas, materiales y demás cosas que se podrían usar con fines negativos. Atacan por todas partes y es de esperarse. Y ya hemos dicho que los muones difieren. Y solo uso el nombre para que me comprendan mejor. No es la misma partícula. Y además los humanos carecen de medios para siquiera detectar un muón o neutrino. Mi excusa es que acaba siendo como metafísica, no explicable. Es por eso que no puedo dar aleaciones ni frecuencias muónicas exactas o cosas precisas. Sin la metalúrgica y las frecuencias, no sirve de mucho mi información de navegación estelar. Les estoy diciendo que se usan mapas de frecuencias. No les estoy dando los mapas de frecuencias. Hola de nuevo. He hecho un pequeño resumen donde voy a leer los puntos que para mí son los más importantes y más interesantes de este artículo de Svaro. El primero es el concepto que es base y es algo difícil de describir. Cómo, desde un lugar, el éter, se puede llegar a todos los lugares del mundo físico
incluyendo todos los puntos en el tiempo de esos lugares en el mundo físico. Si se está en el éter, como desde el éter, se está manifestando todo lo que hay. Entonces, solo es un punto de vista, que en este caso, un punto de vista es el equivalente a una frecuencia. Esto es súper importante. Solo cambias tu punto de frecuencia desde el éter y ya estás donde y cuando deseabas. No hace falta viajar ni moverse, solo cambiar la frecuencia que tienes con los motores de la nave para ser compatible con ver o estar en otra frecuencia, que a su vez es un lugar con un punto específico en el tiempo. Todo existe de manera como sobrepuesta y solo se percibe un lugar y posición temporal cuando se tiene una compatibilidad energética frecuencial. El punto número 2, que también me ha parecido muy interesante, es cuando ella decía que, por ejemplo, tienes un aparato de radio o estéreo para escuchar música, sintonizas el 102.5 FM y escuchas a Richard Wagner, le das la vuelta a la perilla y sintonizas 92.4 FM y escuchas música pop. Y ella dice, ya están ahí las dos cosas en el mismo espacio, solo es el filtro de tu atención lo que te permite escuchar a Wagner o la música pop, como si tu aparato de radio estéreo fuera tu nave, como si tu aparato de radio fuera tu nave. Pues lo mismo, la nave estaba estática, simplemente que cambiaba de frecuencia y punto de atención y se deslizaba de un lugar a otro. 3. El tiempo está detenido y solo con la presencia de una conciencia a partir de dicho instante, que es una frecuencia en sí, es que se comienza a animar la escena con una secuencia de eventos. Es decir, que hasta que no hay una conciencia, todo está como si fueran imágenes fijas. Entonces, todos los instantes a nanosegundo que jamás han existido dentro del universo continúan existiendo como frecuencias dentro de un campo que es infinito y lo incluye todo. Ese campo es el éter. Se necesita que alguien con percepción venga y anime las imágenes sueltas, les dé sentido, secuencia y velocidad. Punto número 4. La velocidad del tiempo dependerá de la cantidad de datos que una conciencia pueda procesar en su entendimiento. Consciencia, siendo que entre más datos, más rápido se percibe el tiempo. Se cambia de densidad a una más alta en donde se procesan más datos, más conciencia, más percepción. Sin embargo, si lo comparas de una u otra forma con la velocidad de percepción, consciencia del primer punto comparativo, encontrarás que hay un desliz temporal muy acentuado, como, por ejemplo, en el caso entre Temer, Erra y la Tierra, que es de 4.6 días en la Tierra por 1 en Temer, Erra. Sin embargo, la percepción de la duración de un día en uno u otro lugar es básicamente el mismo. Solo es la percepción, digamos, que promedio de la matrix colectiva, formada por las conciencias individuales que existan en un lugar, reino o densidad en específico, y de los cuales no podemos tener una percepción de que se está viviendo más o menos rápido en cuanto a la duración de una unidad de tiempo, si no lo comparamos directamente con otro lugar en específico, en este caso, la Tierra versus Temer. Por ejemplo, vamos a dar por terminado este videoprograma que he querido compartir con todos vosotros. Nos seguiremos viendo en los próximos programas, que continuaremos hablando de navegación estelar. Y nada más, gracias por ver y escuchar, y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la vista, chao, chao.